Bueno, momento de entrar en nuestra entrevista de alta tensión y esta vez tenemos aquí en el estudio de Mega Noticias ahora a Víctor Navarro, periodista, activista de derechos humanos y también llamado preso político venezolano que se encuentra de visita en nuestro país. Víctor, muchas gracias por estar aquí en Mega Noticias Mundo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Víctor, bueno, una de las grandes oportunidades que queremos conversar contigo es de un proyecto que tú y un grupo grande de venezolanos están lanzando, que se llama Museo Memoria Histórica Helicoide. El Helicoide, para la gente que no lo conoce, es una de las principales y más infernales cárceles que se encuentran en Venezuela, que se erigió en un momento como un centro comercial, pero que terminó siendo hoy uno de los lugares donde se señala, se comete mayor cantidad de abusos y violaciones a los derechos humanos, y tú estuviste en esa misma cárcel. Si nos puedes contar esa experiencia. Sí, claro. En primer lugar, el Helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Es un lugar donde opera la policía política venezolana y donde sistemáticamente se torturan a las personas. Yo estuve allí en el año 2018, detenido arbitrariamente durante 5 meses en este centro de torturas. Allí, lastimosamente, se me practicó desaparición forzada, se me practicó una detención arbitraria y tortura tanto física como psicológica. Yo fui torturado. La excusa de quienes tienen el poder en Venezuela era que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos para ir contra Nicolás Maduro, pero la verdad es que en Venezuela todo el que piense distinto puede llegar a ser detenido. En mi caso, yo tenía una organización no gubernamental en la que trabajábamos por jóvenes en situación de calle y bueno, ellos deciden detenerme, torturarme en este centro de torturas. Víctor, tengo muchas preguntas que hacerte, pero quiero que revisemos el siguiente ambiente, porque este proyecto en el cual estás trabajando tú es un proyecto tecnológico en versión de realidad virtual, donde han recogido tu experiencia y la de muchos otros venezolanos que han estado en el Helicoide, y ustedes crearon ahí una programación en realidad virtual donde la gente puede vivir o sentir, aunque sea un poco, lo que se experimenta en el Helicoide. Revisemos el video y lo comentamos. Yo creo que hay un momento donde pierdes la sensibilidad. Porque hay un momento donde dejas de sentir los golpes. Yo ya no tenía miedo a morirme. Porque era mejor. 9346797. ¿Qué pasa cuando no te alimentan, cuando no tienes agua, cuando no tienes a tu familia, cuando no ves el sol, cuando no tienes a tu abogado, cuando te mienten que vas a salir y no, es mentira? Tienes sarna en el cuerpo, tienes escabiosis en todo el cuerpo, en la cabeza, en los pies. Cuando te cagas encima, te quieres morir. Es brutal, ¿no? Experimentar, no logro dimensionar lo que pudiste haber vivido ahí al interior. Quiero que me detalles un poquito más cuál fue la razón de esta captura. ¿Tú participabas también en organizaciones políticas dentro de Venezuela o netamente tenías esta otra fundación donde ayudabas a algunas personas? No, nunca he participado en ningún partido político venezolano. Justamente esta experiencia en realidad virtual muestra el perfil de menores de edad, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, diputados que pertenecen a partidos políticos, y es porque en Venezuela la tortura es una política de Estado y todo el que piense distinto puede ser detenido. Hoy en día hay alrededor de 280 presos políticos, de las cuales la mayoría no pertenecen a ningún partido. Vemos activistas, defensores de derechos humanos, como lo es el caso de la defensora Rocío San Miguel o de Javier Tarazona, que están detenidos en el Helicoide, este centro de tortura. Vemos cómo hoy en Venezuela se ha abierto un nuevo centro de tortura cuyo nombre es el Rodeo 1. Entonces en Venezuela no necesitas pertenecer a un partido político para que te detengan. En Venezuela, si piensas distinto, puedes ser víctima de tortura, porque en efecto quienes están en el poder usan la tortura como un mecanismo para tener control social y para mantenerse allí. Entonces, y podemos verlo porque en Venezuela desde el año 2014 hasta ahorita ha habido alrededor de 16.000 presos políticos.
Y son personas que, por ejemplo, el caso de Josía Venegas, es la mamá de un militar preso político que lo fue a visitar y también la dejan detenida y ya lleva años arbitrariamente detenida en una cárcel para mujeres donde además fue torturada una señora de más de 60 años. Entonces, es una política de Estado. Víctor, yo recuerdo hace algunos años fue la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En ese entonces ella era alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y su equipo no pudo entrar al helicoide, pese a que ellos lo solicitaron para evidenciar las denuncias que se hacían en ese mismo lugar. Si tú nos puedes ejemplificar cómo era el orden de mando al interior. ¿Había alguna autoridad de gobierno que se involucraba o eran netamente las fuerzas de seguridad, el SEBIN, los que controlaban este centro? Es muy buena esa pregunta porque la policía es una policía política y esto hay que verlo y dimensionarlo como es. Responden directamente a las altas autoridades. En mi caso, o en el momento en que yo estuve detenido, que es en el marco del tiempo también en el que va Michelle Bachelet, la policía política obedecía directamente a las órdenes de la vicepresidenta de la República, cuya responsable era Delcy Rodríguez. Y en esa cadena de mando, a mí una vez el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es esta policía política, me dice, las órdenes vienen de arriba. Entonces es muy clara cómo los responsables son quienes están en el poder más alto o tienen el control en Venezuela. Entonces hay responsables directos que cometen estos crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo al final lograste salir después de 5 meses de estar al interior? Hay muchas personas que aún no lo logran. Mira, en Venezuela los presos políticos son usados como ficha de cambio. En ese sentido, yo salgo como a través de una negociación política, donde Maduro le exige a algunos partidos que si lo reconocen como presidente en unas elecciones que fueron ilegítimas, él liberaba un grupo de presos políticos. Y en efecto, entre ellos estaba yo, que es una lista que se hace de manera aleatoria porque es el gobierno quien escoge qué presos pueden salir y quién no. Entonces, en efecto, yo tuve la suerte de salir en esa lista de presos políticos que salieron en ese momento. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro y él particularmente ha negado todas estas denuncias que hay al interior de violación a los derechos humanos en Venezuela y también ha negado que hay presos políticos en el país. ¿Qué le respondes tú? No, bueno, yo creo que trasciende de mi experiencia y es un tema que hay que verlo con la rigurosidad y garantizar que es sistemático. No, más allá de mi respuesta, hay informes como, por ejemplo, los de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, donde ya muestran que en Venezuela es una política, la tortura es una política de Estado. ¿Qué le respondo yo? Bueno, yo diría, ¿por qué no solamente Michelle Bachelet, sino otros organismos internacionales no pueden entrar a estos lugares como el Rodeo 1, la DIGESIN o el helicoide? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Mirlendris Benítez, que luego de ser torturada le hicieron abortar, hoy no se le brinda una atención médica? ¿Por qué Dignora Figuera o por qué Henry Alviares, hoy por hoy, después de meses de detenidos, no les han permitido una visita? ¿Por qué Wilder Vázquez ya lleva 7 meses de una condena injusta por una detención arbitraria, no se le ha dado su libertad plena? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que no hay avances ni hay ninguna garantía jurídica dentro del país con una intencionalidad de poder hacer un cambio justo a aquellas personas que se están vulnerando y violentando sus derechos sistemáticamente. Exacto. Víctor, vamos a cambiar de tema. Es totalmente atroz y le invito a la gente a seguir el proyecto Helicoide para también tener esa perspectiva de la que tú estuviste estando al interior. Porque en 2 meses más viene una fecha importantísima para Venezuela. Se van a realizar las nuevas elecciones presidenciales donde el presidente Nicolás Maduro va a la reelección y donde va a competir con un candidato que no era el que la oposición quería en un comienzo. Ellos querían a María Corina Machado, sin embargo, proclaman a Edmundo González, ex diplomático, para competir. ¿Cómo ves tú estos comicios que se van a realizar el 28 de julio? Mira, una de las razones por las que nosotros hoy estamos aquí en Chile es justamente pidiéndole a todos los grupos, a todos. Nosotros aquí vamos a tener reuniones con gobierno, nosotros vamos a tener reuniones con todos los partidos políticos, nosotros vamos a tener reuniones con universidades y con grupos, y es que pongan los ojos en el tema electoral venezolano. Disculpa, ¿se van a reunir también con el gobierno del presidente Boric? Nos vamos a reunir con personas en Cancillería. Perfecto. Sí, el jueves vamos a estar en Valparaíso.
Pero lo importante aquí es pedirle a la comunidad internacional, hoy en Chile lo estamos haciendo, es justamente que pongan los ojos sobre en lo que está pasando hoy en Venezuela. A medida que hay un proceso electoral, se incrementa la persecución política. Por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, hay 6 personas escondidas en una embajada por el simple hecho de ser miembro de su equipo. Exacto. Hay personas detenidas por el simplemente hecho de ser personas de su equipo. Entonces yo creo que hay que verlo con mucha meticulosidad, porque en efecto es un régimen autocrático que, así como ha vulnerado las posibilidades de que las personas voten, ha aumentado la persecución política. Entonces el llamado, sobre todo en el foco de los derechos humanos, es que no tenemos garantía de lo que va a pasar en la elección, pero sí sabemos que nos estamos enfrentando ante un monstruo que es muy grande, muy fuerte y que tortura sistemáticamente. Justo eso te iba a preguntar, porque a mí me ha tocado ver varias elecciones presidenciales en Venezuela y yo siento que en esta hay mayor oportunidad para que salga derrotado el chavismo. Te lo digo porque en las experiencias anteriores, los comicios de otros años, hemos visto a la oposición bastante desunida, con diferentes candidatos, donde no han logrado llegar a grandes consensos. Ahora, si bien no es el candidato que ellos querían, por lo menos hay un cierto consenso. ¿Ves tú que finalmente pueda ganar la oposición y, en segundo lugar, que Nicolás Maduro respete esos resultados? Yo creo que es ahí donde está el reto. Yo creo que, ojo, soy defensor de derechos humanos y es como el enfoque que tengo. Sin embargo, es evidente e inminente que la gente quiere un cambio político. La gente no quiere que se le sigan vulnerando sus derechos y, en efecto, el liderazgo está muy claro en Venezuela. No existe posibilidad hoy por hoy de que Maduro pueda gobernar el país. El tema es cómo se hace o cómo se abre un proceso de transición y si dejan o no el poder. Yo creo que aquí lo interesante es cómo se aumentan los costos políticos para que el uso de la fuerza, para que el uso de la violencia y las violaciones de derechos humanos no se siga perpetrando de forma sistemática, ¿no? ¿Pero tú crees que él respetaría los resultados? Yo hoy por hoy siento que no lo respetaría. Como te dije, yo salí por una negociación política donde no se respetaron los resultados. Víctor, por último, porque se nos acaba el tiempo, también me imagino que tú conoces un caso que en Chile ha remecido mucho, ha conmocionado, que es el del teniente Ronald Ojeda, venezolano, militar, que escapando del régimen vino aquí a Chile y terminó fallecido. No sé si tú has obtenido información estando justamente conociendo cómo se maneja también el régimen y si pudo haber estado detrás el gobierno de Nicolás Maduro en el asesinato de este militar venezolano. Venezolano militar y expreso político. También fue un expreso político que tenía refugio aquí en Chile. Yo creo que lo que pasó con el teniente Ojeda es una atrocidad que demanda una alerta internacional importante. Yo agradezco a que se están haciendo las investigaciones y pido que se sigan las investigaciones. Hoy por hoy para mí sería una irresponsabilidad decir que fue directamente enviado por el gobierno de Nicolás Maduro, pero si no tengo duda de que son capaces de eso. En Venezuela se cometen ejecuciones extrajudiciales, hemos visto cómo han detenido personas de un país y lo han llevado a otro, y este es un caso que en efecto pone alerta no solamente a toda la comunidad internacional, sino a los grupos de defensores que nos hacen sentir más vulnerados, porque entendemos que quienes están en el poder son capaces de hacer cualquier cosa. Víctor Navarro, periodista venezolano, activista de derechos humanos, sobreviviente también de haber estado en el COVID. Entiendo que vives en Argentina y estás moviendo en estos momentos por diferentes países de la región. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, y para finalizar, todo esto que estamos haciendo es simplemente para exigir que se cierren todos los centros de tortura y se liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, que estés muy bien. Vale, gracias a ti.